El escritor y político Francisco Martínez de la Rosa, que había participado activamente en la elaboración de la Constitución de 1812 en Cádiz, defendiendo posiciones radicales y que ahora es un liberal moderado, es el elegido por la reina regente para pilotar la transición desde el absolutismo al liberalismo. Lo primero que hace Martínez de la Rosa es elaborar el llamado Estatuto Real de 1834, por el que se convocan unas nuevas Cortes. En realidad, se trata de un sucedáneo de Constitución, destinado a conseguir que la corona comparta una mínima parte de su poder con los representantes de la nación. Las nuevas Cortes quedan formadas por dos cámaras, la Cámara de Procuradores y el Estamento de Próceres, origen del Senado actual, que lo preside el ya anciano general Castaños, héroe de la guerra contra los franceses. El Estatuto Real, que no es bien acogido por los liberales radicales que quieren una auténtica constitución, durará poco. No es el caso de otra de las medidas tomadas por los liberales moderados. El ministro de Fomento, Javier de Burgos, inicia por entonces el proceso por el que se centraliza y se moderniza la administración del Estado. Para ello, establece la división del país en 49 provincias, que con muy pocas variaciones es la misma que tenemos hoy. Os digo que esos malos, falsos liberales no son ni serán nunca de los nuestros. Obligados por la amenaza que supone la guerra carlista, las dos facciones de los liberales, moderados y exaltados, comienzan a acercarse. Algunos liberales exaltados, que en esta época empiezan a llamarse progresistas, son llamados para entrar en el gobierno moderado. Uno de ellos, Juan Álvarez de Mendizábal, pasa primero a ocuparse del Ministerio de Hacienda y luego de la presidencia del Consejo de Ministros. Con el propósito de conseguir recursos para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita para poder ganar la guerra civil, el nuevo presidente progresista, Mendizábal, decide desamortizar los bienes eclesiásticos. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la Iglesia para después venderlos en subastas públicas. La humillación que supone la expedición carlista por todo el territorio y la lentitud de las reformas políticas emprendidas por el gobierno de liberales moderados que se habían estado turnando en el poder con los liberales progresistas, deciden a estos últimos a intentar recuperar las riendas del gobierno. Para ello, alientan un pronunciamiento militar. El golpe se produce en el verano de 1836 en el Palacio de la Granja, cuando un grupo de sargentos obliga a la reina regente a restablecer la Constitución de 1812, la Pepa. ¡Soldados! ¡Viva la Constitución! ¡Hijos hermanos españoles! ¡Viva la Pepa! Una vez en el gobierno, los liberales progresistas convocan cortes constituyentes que aprueban una nueva Constitución, la de 1837. Más moderada que la de Cádiz y muy parecida a las de nuestro entorno europeo, esta Constitución, hecha a la medida de los liberales radicales, establece la soberanía nacional, la separación de poderes y la aconfesionalidad del Estado, y reconoce los derechos individuales. Sin embargo, y con el fin de dar más estabilidad al nuevo régimen y poder continuar con las reformas económicas, el nuevo texto fortalece el papel de la corona y le da más protagonismo en el proceso político. Con el asentamiento de la política liberal en España, en la sociedad urbana se va imponiendo un estilo de vida nuevo que los exiliados que han vuelto de Francia introducen en el país. Es el movimiento romántico. El romanticismo es pasión, imaginación, sentimientos desbordados. Es una forma de sentir y de ver la realidad que oscila entre el entusiasmo y el pesimismo. Simboliza la modernidad y está íntimamente asociado a la idea de libertad. Con la libertad de expresión recogida por la nueva Constitución liberal, comienza el despertar de la prensa. Los periódicos que nacen en esta época, más de 100, lo hacen con vocación política. Sus páginas están al servicio de uno de los dos partidos, de los liberales moderados o de los progresistas.
De entre todos los diarios, sobresale por su calidad El Español. Fundado por el editor Andrés Borrego, el periódico moderado se convierte en la primera gran empresa periodística de España, donde colaboran los intelectuales del momento. Con sus proclamas, editoriales y polémicas, la prensa anima el debate político en las tertulias de los cafés y en la vida del Parlamento, ya de por sí bastante exaltada. En política, el romántico está tan seguro de sus convicciones que no suele aceptar el triunfo del adversario y cree firmemente que la revolución es el mejor camino para imponer los cambios. La aversión entre los partidos se intensifica de tal modo que a veces las discusiones políticas acaban dirimiéndose en un duelo. El joven escritor Mariano José de Larra es por entonces el articulista más leído. Sus artículos, extraordinariamente modernos y cargados de ironía y pesimismo, dibujan un retrato fiel de su época. Hay en el lenguaje vulgar frases que nacen un día y se derraman por toda la nación. Por ejemplo, esa que dice, en este país. Cualquier acontecimiento desagradable que no sucede, creemos explicarlo con esa frasecilla. Solo así se puede comprender el carácter de este mi petulante sobrino, que no lee sino en los ojos de sus amigas y que no conoce, en fin, más hombres que sus amigos, cortados todos por su mismo patrón. ¿Y tú, lees el periódico? En este país no se pueden leer periódicos. Si fuera la Gaceta de Londres... Ya. ¿Y tú sabes inglés? Pues no. ¿Y francés? Tampoco. Ya. Pues viaja un poco, al menos. En este país no se puede viajar. Qué posadas, qué caminos, qué país este. Larra, hijo de un médico afrancesado que tuvo que exiliarse, se había formado en Francia y conocía muy bien Europa. Por eso desea para España el mismo desarrollo material y político que Europa está haciendo realidad. Viajando por España se cree uno a cada momento la paloma de Noé, que sale a ver si está habitable el país. El carruaje viaja solo en la inmensa extensión del más desnudo horizonte. Ni pueblos, ni casas. ¿Dónde está España? ¿De qué manera hemos llegado a esto? Urge que España se incorpore al movimiento general. ¿Lo haremos? Lo que no se hace deprisa en este siglo, no se hace luego de ninguna manera. Los que sí están encantados con la España que visitan son los viajeros románticos franceses e ingleses. Ellos son los primeros turistas que recorren nuestro país en busca de emociones diferentes que después acaban plasmando en obras como esta ópera, Carmen de Bizet, que contribuirá, como pocas, a crear el tópico de la España de pandereta, poblada de toreros, gitanos y bandoleros. En 1837, poco antes de cumplir 28 años, Larra, dentro del más puro estilo romántico, se pega un tiro a causa de un desengaño amoroso. Tiene el honor de ser el primer suicida que es enterrado dentro de un cementerio. Es el gobierno liberal el que presiona a la Iglesia para que Larra sea enterrado en suelo sagrado. Eso sienta un precedente que sin duda tienen en cuenta los casi 6.000 españoles que en esta época eligen el suicidio como forma de abandonar este mundo. Los generales liberales, vencedores de la guerra contra los carlistas, se convierten en los protagonistas absolutos de la vida política durante el reinado de Isabel II. Espartero, Narváez y O'Donnell, aclamados como héroes por el pueblo, premiados con condecoraciones y títulos nobiliarios, son llamados por los partidos para que ocupen sus presidencias respectivas. A sus órdenes. Sí, sí. Mire quién viene.
Tanto los progresistas como los moderados buscan en los espadones militares la fuerza que les permita derribar a su adversario sin tener que acudir a las urnas. Y es que las elecciones son casi siempre ganadas por el mismo partido que las convoca. En ellas solo tiene derecho a participar los ciudadanos que pagan una determinada cantidad de impuestos al Estado. No más de 100.000 españoles en el mejor de los casos, según el nivel en el que se sitúe el listón. Los progresistas bajan el listón para ampliar la base electoral y los moderados lo suben para disminuirla. Servando tiene que estar. Que no está. Sí, que tiene que estar. Que no está, hombre, que no está. Con el final de la guerra contra los carlistas, en 1840 se recrudece la batalla política entre los progresistas y los moderados que en ese momento están en el gobierno. ¡Silencio! Estos pretenden sacar adelante una ley de ayuntamientos por la que los alcaldes dejan de ser elegidos por los vecinos y pasan a ser nombrados por el gobierno. La medida perjudica a los progresistas, que son quienes tienen más alcaldías. A pesar de la fuerte oposición que desata la ley, la reina regente María Cristina, que siempre ha estado más cerca del liberalismo moderado, la sanciona con su firma. El general Espartero, en nombre de los progresistas, encabeza un pronunciamiento en contra de la regente. El ejército guarda silencio, es decir, no respalda a la reina. María Cristina comprueba hasta qué punto se ha quedado sin apoyos y decide renunciar a la regencia y optar por el exilio. Su hija, la reina Isabel, que en ese momento tiene solo 10 años, se queda en España esperando la mayoría de edad para reinar. Espartero es proclamado nuevo regente. Se inicia con él el régimen de los espadones. Baldomero Espartero, llamado el general del pueblo y líder del Partido Progresista, es uno de los personajes más populares de la España del siglo XIX. Hijo de un modesto constructor de carros de La Mancha, es nombrado conde de Luchana y duque de la Victoria. Aclamado como héroe de la Guerra Civil, llega a ser conocido como el pacificador de España. Pero sus dotes políticas no están a la altura de las militares. Gobierna de manera autoritaria, rodeado de una camarilla y manteniendo al margen de las decisiones políticas a gran parte de los notables de su partido. Reprime con dureza los levantamientos que pretenden derribarle del gobierno. Bombardea varios barrios de Barcelona para sofocar un motín y manda fusilar, entre otros, al militar liberal Diego de León, después de que éste fracasara en su intento de golpe para reponer como regente a María Cristina. Su mandato desata tal grado de oposición que consigue unir a todos los liberales, progresistas y moderados para acabar con los excesos de su poder personal. En julio de 1843, al grito de libertad o muerte, se produce un pronunciamiento contra Espartero que es apoyado por moderados y progresistas. Rápidamente se extiende por todo el país y acaba triunfando en Torrejón de Ardoz. Allí, el general Espartero, que se ha quedado sin apoyos, se reúne con el nuevo hombre fuerte de la política española, el general moderado Narváez, para pactar su salida hacia el exilio. Derribado Espartero y ante la falta de regente, las Cortes declaran mayor de edad a Isabel II, que acaba de cumplir 13 años, y la proclaman reina. Muy pocas semanas antes asiste a uno de sus primeros actos oficiales.